Copete. ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, si hay algún problema, por favor me avisan para ya yo regularizar. Voy a compartir toda la pantalla. Bien, ok. Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a hablar ahora sobre hepatitis crónica. Soy la doctora María Alba, gastroenteróloga del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? El tema que nos compete ahora lo definimos como hepatitis crónica a un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del hígado y el común denominador entre ellos es que tiene más de 6 meses de duración. Esto va a estar caracterizado porque hay una lesión necroinflamatoria y en cuanto a las manifestaciones clínicas van desde aquellos cuadros asintomáticos hasta en los casos de insuficiencia hepática y la muerte. ¿Cuál es la etiología de estas hepatitis crónicas? Tenemos las causas virales como la hepatitis crónica por virus B, por virus D, por virus C, las causas autoinmunes y allí está incluida la hepatitis crónica autoinmune. También podemos tener hepatitis crónica por drogas, es la hepatitis crónica por fármacos, y puede ser secundaria a enfermedades metabólicas como la fibrosis quística, deficiencia de alfa-1 antitripsina o la enfermedad de Wilson. Nosotros tenemos para poder diferenciar o cuantificar este daño hepático, tenemos lo que se conoce como una actividad histológica. Entonces, esto se creó como una necesidad de monitorizar la respuesta a lo que son las terapias de la hepatitis crónica y estimula pues la creación de un sistema de puntuación de la actividad necroinflamatoria y de la fibrosis conocido como un índice de actividad histológica. Como su nombre lo dice, son el informe de histología que nos va a dar esas características. Pero en estos casos de hepatitis crónica, ¿será necesario hacer biopsia para todos? Entonces, las biopsias hepáticas en estas hepatitis crónicas van dirigidas para establecer un diagnóstico más claro, más definitivo, para valorar la actividad histológica, para evaluar los tipos de necrosis, para evaluar también los cambios estructurales en cuanto a los estadios y son claves para la etiología y ver si no hay posibles infecciones agregadas. Valoración también inmunohistoquímica de los antígenos virales, monitoreo cómo van nuestros pacientes con las terapias que les vamos a indicar. La biopsia hepática tiene 3 limitaciones importantes. Es muy complicado, difícil en aquellos pacientes que ya tienen trastorno de coagulación. En ese caso, se tendría que hacer por vía transyugular, que lo hace el radiólogo intervencionista. También no podemos hacerlo en pacientes que, por ejemplo, ya tienen complicaciones como ascitis, porque puede existir y también puede existir un error en la muestra. De repente tomo la biopsia de una zona que no es representativa. Cuando hablamos entonces nosotros de daño histológico, hablamos de la actividad necroinflamatoria portal y lobular. Entonces, cuando reciban informes donde nos hable de un grado 0, es cuando hay una inflamación portal mínima o ausente, ¿no? Cuando hay el grado 1 es cuando hay una inflamación portal sin necrosis y puede haber o no inflamación lobular sin necrosis. En el grado 2 hay necrosis leve y puede haber también necrosis lobular focal. En el grado 3 hay necrosis moderada, puede haber también necrosis lobular focal. En el grado 4 puede haber necrosis severa y o también
necrosis en puente. Cuando hablamos ya de los estadios de fibrosis, el estadio 0 es cuando no hay fibrosis. En el estadio 1 es cuando hay fibrosis que ensancha los espacios porta. En el estadio 2 hay fibrosis periportal, pero todavía hay conservación de la estructura. En el estadio 3 hay fibrosis septal en puentes y el estadio 4 es cuando ya encontramos cirrosis. Si hablamos nosotros un poco de los síntomas, vamos a ver que estos pacientes con hepatitis crónica, sus síntomas son muy inespecíficos. Puede estar presentando una fatiga, decaimiento, sensación nauseosa, dolor abdominal, que compete al médico que esté evaluando determinar la posible causa. También puede asociarse con ictericia, coluria, prurito y baja de peso, que se ve esto con mayor frecuencia en las hepatitis crónica autoinmune. En las hepatitis crónica autoinmune a veces el síntoma, digamos, inicial es el prurito generalizado, ¿no? Y las complicaciones que podemos ver en la misma van a ser también las que estamos mencionando, como puede llegar también a desarrollar un hepatocarcinoma. Los pacientes pueden permanecer casi asintomáticos durante meses o años y a veces el diagnóstico es descubierto por un examen médico de rutina en el cual esta patología pues queda en evidencia. Y el laboratorio nos ayudará para poder determinar las alteraciones más características van a ser la elevación de las transaminasas, generalmente no mayor a 10 veces el valor normal, porque esto reflejan actividad necroinflamatoria y pueden encontrarse normales en casos de, por ejemplo, hepatitis por virus C, donde su evolución es fluctuante. La hiperbilirrubinemia generalmente es de predominio conjugada. Podemos encontrar hipoprotombinemia, que debe ser medida después de que se ha administrado en los pacientes la vitamina K parenteral, y la no respuesta es de gran importancia ya que tiene un valor pronóstico porque nos dice que nuestro paciente ya está haciendo una insuficiencia hepática por un daño severo. También la hipoalbuminemia, la disminución de la albúmina, a veces puede estar en los límites normales, pero cuando ya el hígado se ve más comprometido, esta función de síntesis hepática disminuye. Y en un hemograma podemos ver pancitopenia, anemia, leucopenia o trombocitopenia en forma aislada. También recordemos que las transaminasas se pueden elevar en grado variable. Hay un aumento de las gamma globulinas y para ver la actividad bioquímica va a estar medida según el grado de aumento de las transaminasas. Una actividad bioquímica leve es si se eleva 2 a 5 veces el valor normal, una moderada 5 a 10 veces el valor normal y una severa más de 10 veces el valor normal. Y una ecografía me será de utilidad, sí, porque es un examen complementario que nos va a informar si el hígado está aumentado, está disminuido de tamaño, si tiene un aspecto nodular, también para ver si hay esplenomegalia, si hay ascitis, y también nos puede ayudar el ecodoppler portal para evidenciar signos de hipertensión portal. Y la endoscopía será de utilidad, pues sí, para evaluar la presencia de varices gástricas o gastroesofágicas por hipertensión portal en todo paciente. Debemos hacerla con daño hepático crónico. ¿Y cuál va a ser el manejo? ¿Qué voy a hacer con estos pacientes? Recordemos nosotros que la mortalidad por enfermedades digestivas va aumentando la cirrosis como segunda causa
y el carcinoma hepatocelular ha ido aumentando. También en la prevalencia de hepatitis crónica B y C va en ascenso, sobre todo en hospitales, en personales de salud que se han contaminado, en hemodializados, y los costos del manejo y tratamiento son muy elevados porque puede llegar a ir a una unidad de cuidados intensivos, a una cirugía o un trasplante hepático. Si hablamos de hepatitis crónica B, recordemos nosotros que en el mundo hay como 400 millones de portadores crónicos, 15 a 40% van a progresar a cirrosis o hepatocarcinoma y hay más o menos 1 millón de muertes al año por esta enfermedad. En nuestro país vemos nosotros en los que tienen cubitos o rectangulitos más naranjas, en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, en Ayacucho, ¿no? Son los sitios donde hay una alta endemicidad y por lo tanto tener más control en estos pacientes es lo adecuado. Si nosotros recordamos un poco la historia natural de la infección por virus de hepatitis B en el adulto, vemos que si yo me infecto con el virus de hepatitis B, un 75% puede hacer una infección subclínica, pasajera, y se va a recuperar. Solo un 5 a 10% va a una infección crónica. Si un 25% puede ir a una hepatitis aguda y puede también ir a una infección crónica de ese 25%. Un 1% puede hacer hepatitis fulminante y morir este paciente y un 99% se puede recuperar. ¿Cuáles son mis criterios diagnósticos en la hepatitis crónica B? Tengo que tener el antígeno de superficie del virus B presente por más de 6 meses. Tengo que tener en mi paciente altos títulos de ADN del virus de la hepatitis B. Tiene que haber una elevación persistente o intermitente de los niveles de transaminasas y los cambios histológicos correspondientes a una hepatitis crónica. Pero, ¿qué factores van a influir sobre la historia natural en esta hepatitis crónica B? ¿Qué es lo que va a influir para que esta hepatitis crónica vaya a una cirrosis? Cuando hay una persistente replicación del virus B, cuando haya una actividad histológica severa y cuando haya múltiples infecciones virales. Se puede asociar con el virus de la hepatitis C o D o también con HIV. ¿Y cuáles son los factores que esta hepatitis crónica me pueden progresar a un hepatocarcinoma? Cuando se adquiere en edad más corta, ¿no? En la fase fetal por contaminación o en la etapa infantil, que sean de sexo masculino, que encima también ingieran alcohol con frecuencia o que tenga una coinfección con el virus de la hepatitis C. Entonces, ¿para qué yo voy a dar tratamiento para la hepatitis crónica B? Primero, para prevenir que vaya la cirrosis, para que no se descompense, para que no haga un hepatocarcinoma y para que no fallezca. Desde hace muchos años, desde el 2008, ya se aprobaron 7 fármacos, ahora son muchos más los aprobados, ¿no? Y entre ellos tenemos los interferones. El interferón convencional y el interferón pegilado, porque este convencional se asocia con una molécula de polietilenglicol que va a disminuir los efectos adversos del convencional. Tenemos también los 5 análogos nucleósidos, la mibudina, el entecavir, la telmibudina, tenemos el adefovir, el tenofovir y muchos otros también. Para las debilidades y fortalezas en estas drogas actuales, vemos nosotros
que la ventaja de los interferones es que tienen una duración finita por un tiempo determinado y no hay resistencia, más pérdida del antígeno E, de la hepatitis B y más pérdida del antígeno de superficie. En los efectos, digamos, negativos es que son por vía inyectable, tienen muchos efectos adversos, no en cirróticos con Child B y C. En el caso de los nucleócidos o nucleótidos, ¿no? La ventaja es que se da por vía oral, tiene pocos efectos adversos y pueden ser usados en pacientes con Child B o C. Y la desventaja es que el tratamiento es indefinido, va a depender mucho de la respuesta del paciente, puede llegar a ser resistencia, menos pérdida del antígeno E y menos pérdida del antígeno de superficie. Entonces, las metas operativas del tratamiento antiviral para la hepatitis crónica de virus B es que haya una pérdida del antígeno de superficie con aparición sostenida del anti-HBs. Esa es la meta ideal. En pacientes que tienen el antígeno B positivo, que haya una cero conversión, es la meta satisfactoria. Y en pacientes que tienen el antígeno E de la hepatitis B, que aún no experimentan pérdida del antígeno de superficie, y en pacientes que tienen el antígeno E negativo. Lo ideal es mantener el ADN viral indetectable, ¿no? Durante el tratamiento con los antivirales orales, y eso que se prolongue a un año de haber finalizado el interferón pegilado, si es que es lo que estoy usando. El interferón pegilado se da por 48 semanas en pacientes seleccionados. Hay que observar los predictores de respuesta para en el momento que tenga una buena evolución interrumpir el tratamiento. Y los antivirales orales como el entecavir o tenofovir a largo plazo, hasta lograr que el antígeno E positivo, dar el tratamiento hasta un año después de la cero conversión, y en el antígeno E negativo probablemente va a necesitar un tratamiento permanente. Recordemos nosotros que estos últimos antivirales son muy caros y no todos pueden tener el acceso al mismo. Entonces recordemos nosotros que un paciente joven, un antígeno positivo del virus de la hepatitis B, ¿no? Y que sea un genotipo A, va a tener mejor respuesta con el interferón. Si no hay una buena respuesta viral sostenida, se podría dar los nucleótidos de alta potencia y que tengan buena barrera genética como el entecavir o el tenofovir, y también para aquellos pacientes que no haya un buen perfil para usar el interferón como los antígenos E negativos, ¿no? O que sean pacientes descompensados, cirróticos, con Child B o C, o que haya enfermedades comórbidas asociadas. Entonces, ¿qué sucede con la hepatitis crónica C? También hay gran cantidad de portadores en el mundo. Sudamérica también es un foco importante de esta hepatitis C. Para hacer el diagnóstico tiene que haber la presencia del antivirus de la hepatitis C positivo. Hay que determinar la carga viral por el método de reacción en cadena de polimerasa, el PCR. Puede haber elevación de la TGP 1.5 veces el valor normal como mínimo en 3 oportunidades durante un periodo de 6 meses, y la biopsia hepática con el objetivo de determinar el grado de inflamación y el estadio de fibrosis. ¿Y qué factores me van a influir para que esta virus de la hepatitis C crónica progrese a cirrosis o un hepato? O sea, que sean de sexo masculino, que la infección haya sido en edad temprana, que siga insistiendo en la ingesta de alcohol, que tenga un estado inmunológico venido a menos o que haya una coinfección con el virus B o con el VIH.
Y también tenemos factores virales en la progresión, que sean el genotipo 1B, que haya una alta carga viral. Recuerden ustedes que no hay vacuna para la hepatitis C por el desarrollo de cuasi especies. Existen casi 100 descubiertas en la actualidad, por lo que hace difícil hacer una vacuna, ¿no? Y tenemos para la hepatitis crónica C algunas definiciones que tenemos que tener claros. Cuando hablamos de grado de severidad, estamos hablando del estadio de fibrosis. Cuando hablamos de respuesta virológica, es que el RNA del virus de la hepatitis C no sea detectable al final del tratamiento. Pero lo que más nos interesa es que haya una respuesta virológica sostenida, en cual el RNA del virus de la hepatitis C no sea detectable 24 semanas después de terminar el tratamiento, ¿no? Y que no haya niveles de RNA no detectables en el suero. También, si escuchan hablar de recidiva, es que el RNA del virus de la hepatitis C no fue detectable al final del tratamiento, pero nuevamente lo vamos a detectar en los 6 meses posteriores. Si no hay respuesta virológica es porque el RNA del virus de la hepatitis C es detectable al final del tratamiento. Y para esto tenemos nosotros las terapias de mantenimiento, que los objetivos es que haya una lenta progresión de la enfermedad y prevenir que vaya a un hepatocarcinoma. Pero ¿qué factores me van a predecir que haya una buena respuesta? Pacientes, mujeres jóvenes, que la duración sea corta de la enfermedad, que no haya cirrosis, que tenga bajos títulos del ARN del virus de la hepatitis C, que sea un genotipo diferente al 1B y que sea un VIH negativo. En hospitales como en Trujillo, ¿no?, en la costa peruana, se vieron que los mayores factores de la edad promedio para la hepatitis crónica C encontraron que era más o menos entre 51 años, y el motivo del diagnóstico fue porque acudieron a la consulta porque encontraron elevado el ALT, ¿no? Por factores de riesgo, porque tenían ya una hepatopatía, y en casos de tamizaje en trabajadores de salud. Se encontraron en un 76% que ya estaban haciendo hepatitis crónica, un 18% cirrosis compensada, descompensada un 2.4%, y ya estaba otro 2.4% haciendo un hepatocarcinoma. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo? Aquellos que recibieron muchas transfusiones por cirugías mayores, pacientes con hemodiálisis por promiscuidad, trabajador de salud por contaminación, pacientes con quimioterapia o con uso de drogas, y 2 casos hubo de coinfección de la hepatitis C crónica con virus, con el HIV, y 6 casos de hepatitis C con virus de la hepatitis B. Entonces, también acá en el Almenara hicieron un trabajo de investigación y encontraron que la mayor cantidad de casos presentaron ictericia, esplenomegalia, ¿no?, también hepatomegalia, astenia y los estigmas hepáticos que estaban ya presentes. Entonces, mi objetivo para el tratamiento de esta hepatitis crónica va a ser erradicar el virus, curar la infección, prevenir, estabilizar, ¿no?, inducir a una regresión de lesiones hepáticas y evitar las complicaciones de cirrosis, cáncer de hígado y muerte. Esto ya, y sobre todo mi meta operativa va a ser que haya una respuesta viral sostenida. Eso significa, como mencionábamos anteriormente, que la carga viral del virus de la hepatitis C sea indetectable a los 6 meses después de la última dosis de tratamiento. En una hepatitis C activa, pues las transaminasas van a estar elevadas, el ARN del virus C también va a estar elevado, puede haber necrosis y fibrosis importante, ¿no? Mi biopsia hepática me va a ayudar cuando la actividad viral no está clara, cuando
siquiera descartar otras hepatopatías asociadas y para establecer el grado de fibrosis y pronóstico de la respuesta viral. No es indispensable, pero sí es recomendable. En el Almenara hicieron pues también un estudio en 117 pacientes para ver la eficacia del tratamiento. Un 58% alcanzó una buena respuesta viral sostenida, un 42% no lo logró, suspendieron el tratamiento 11%, ya sea porque no hubo una buena respuesta viral o por problemas administrativos, abandonaron el tratamiento por no adherencia un 4% y se perdieron otro 4%. Entonces tenemos nosotros también para la hepatitis crónica C las terapias triples que incluyen inhibidores de proteasa, las interferón pegilado A y las ribavirinas, ¿no? Tenemos también otros esquemas con el telaprevir, que se da cada 8 horas con los alimentos, no requiere refrigeración, por 12 semanas para todo tipo de pacientes. Si damos con terapia triple, el Boceprevir cada 7 a 9 horas con los alimentos, este sí requiere refrigeración, y también la duración con la terapia triple es de 24, 32 o 44 semanas. Los efectos adversos también con los inhibidores de proteasa, encontramos que puede haber anemia, neutropenia, trombocitopenia, rash que molesta mucho al paciente, prurito anal, que pueden ser causa de abandono del tratamiento. Entonces, las terapias se van cada vez más afinando, más avanzando, y hay algunos que tienen asociados con interferón, ¿no? Y otros sin interferón, y entre ellos está pues el solofusvir, daclastagir, vaniprevir, danoprevir. Estos son algunos de todos los que últimamente están saliendo al mercado. Entonces hay que determinar de acuerdo a cada caso, a cada paciente, si voy a dar uno asociado con interferón o sin interferón. Recordemos nosotros que ya se está viendo también resistencia a alguno de los medicamentos. Y la pregunta es si ya para el 2030 lograremos erradicar esta hepatitis C. Entonces, las hepatitis virales B y C son problemas de salud pública, y no solamente influyen en el paciente, sino también en la economía nacional, porque son medicamentos muy caros para el manejo. Hay que hacer la prevención, es lo más efectivo. Siempre más efectivo es prevenir que curar. Y en virus de la hepatitis C para el genotipo 1, la terapia antiviral de primera elección es la triple, asociado con Boceprevir, Tenofovir, y es la esperanza para muchos pacientes no respondedores. Eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Bueno, de ser así, entonces yo también les mando muchos corazoncitos. Estudien, por favor, y nos vemos en la siguiente clase que me toca, que es tuberculosis. Un abrazo. Gracias, doctora. Gracias también. Hasta luego.